Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Oiga, es increíble, me habla Alfonso Yaquín, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. Cruz Herrera, campeón, campeón de la vuelta. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Marino Klinger saca un defensa, sale Yachín, dispara, ¡gol! ¡Gol! La poeta estadounidense Josephine Preston Peabody escribió hace un siglo que la radio tenía la capacidad de hacer volar un pensamiento a través de una gran extensión de cielo como una maravilla del universo. En 2025 podemos decir que la frase sigue vigente y que es posible entenderla como una invitación a este descubrimiento que cambió la comunicación humana. Teniendo en cuenta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2012 que el Día Mundial de la Radio se iba a celebrar todos los 13 de febrero, en este programa queremos unirnos a este festejo para contar parte de esa historia que nos tiene al aire desde casi 5 años. Bajo la dirección de Armando Acosta y del canal de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, tenemos una nota sobre la historia de la radio en Colombia y el mundo, un repaso a los aspectos técnicos y sociales de esta. La radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto social y por su variedad de lenguaje. Es el medio de lo invisible, ya que el oyente no cuenta con el apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que buscar la imagen sonora, la creación de los recuerdos en la mente del que escucha. La radio es uno de los medios de comunicación masiva más importantes del mundo, razón por la cual el 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, pero muchos se preguntarán, ¿cómo empezó todo? Viajemos un poco en el tiempo. Hacia el año de 1873, el físico escocés Maxwell obtiene las ecuaciones generales de la propagación de las ondas electromagnéticas. Al poco tiempo después, un alemán conocido como Hertz consigue demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas gracias a las ecuaciones de Maxwell. Posteriormente, un físico francés llamado Branly inventa un aparato que recibe las señales de la telegrafía sin usar hilos. Gracias a este aparato, en 1893, el inventor e ingeniero austrohúngaro Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo así el primer radiotransmisor. 3 años después, el ingeniero ruso Alexander Popov inventa la primera antena radioeléctrica y también construye el primer receptor de ondas electromagnéticas. El 12 de diciembre de 1901 se transmite la letra S en código Morse desde Inglaterra hasta un dispositivo aéreo suspendido en un papalote en Terranova, Canadá, exactamente a 2.170 millas a través del Atlántico. Todo gracias al italiano llamado Guillermo Marconi, el primero en transmitir por ondas de radio sin el uso de cables de ningún tipo. A partir de aquí, la radio empieza a formarse como un medio de comunicación. De hecho, después del hundimiento del Titanic, comenzó la discusión en cada país en torno a la necesidad de reglamentar las emisoras radiofónicas. Todo ello con el fin de lograr un sistema de comunicación más eficiente. Además, fue también una herramienta de comunicación muy importante durante la Primera Guerra Mundial. Pero es en 1920 donde se hacen las primeras transmisiones radiodifundidas para entretenimiento y empieza a funcionar la primera estación de radio que emitía una programación regular y continuada en la ciudad norteamericana de Pittsburgh, llamada la KDKA. En conclusión, en los años 20 nace la radio como la conocemos hoy, pero tuvimos que esperar unos pocos años más para que llegara a nuestro país.
En la siguiente nota de Studies Weekly nos cuentan la historia de Marconi, considerado el responsable de la primera transmisión de radio en el mundo. Escuchemos. El hombre siempre ha tratado de encontrar una manera de comunicarse mejor, a través de señales de humo, banderas, megáfonos, escritos, telégrafo, teléfono, la lista sigue y sigue. Un hombre revolucionó las comunicaciones al encontrar una forma de comunicarse rápido, a gran distancia, sin necesidad de cables, simplemente a través de ondas de radio por el aire. Su nombre era Guglielmo Marconi. Nacido en 1874 en Bolonia, Italia, de padres ricos, Guglielmo era un niño muy inteligente. Su padre se aseguró de que tuviera los mejores tutores y maestros. Marconi se interesó mucho en la ciencia. En 1894, Guglielmo comenzó a experimentar buscando una forma de comunicación sin cables. Instaló un laboratorio en el ático de su padre y pronto logró transmitir señales inalámbricas de un lado a otro de la habitación, o a través de un pasillo largo en la planta baja, y después incluso cruzando un campo. Guglielmo se paraba en una roca y probaba cada vez enviar mensajes a mayores distancias. En ese entonces, apenas tenía 21 años de edad. El gobierno inglés notó algo especial en los descubrimientos de Marconi, y en 1899 los barcos comenzaron a utilizar el invento que él había hecho. Esto permitía a las embarcaciones comunicarse a largas distancias con otros barcos o a la costa. En 1912, cuando el Titanic chocó con el témpano de hielo y se hundió, mensajes inalámbricos pidiendo ayuda fueron enviados desde el barco. Muchas personas se salvaron gracias a que estos mensajes los recibió otro barco, que acudió a ayudar a los pasajeros del Titanic. En 1909, Guglielmo Marconi fue reconocido con el Premio Nobel de la Física. El Premio Nobel es el más grande honor que un científico puede recibir. A lo largo de su vida, Marconi hizo grandes contribuciones para el desarrollo de la comunicación inalámbrica, la cual, aún en la actualidad, nos brinda beneficios. La primera emisora en Colombia surgió en 1929, durante la presidencia de Miguel Abadía Méndez. El jueves 5 de septiembre de 1929, desde los sótanos del Capitolio Nacional y con un transmisor instalado en Puente Aranda, la emisora HJN realizó su primera transmisión, donde se pudo escuchar un discurso del ministro de Correos y Telégrafos, además de la música de la orquesta del maestro Alejandro Willis y el conjunto musical de Pedro Morales Pino. En la siguiente nota de Radio Nacional de Colombia, escuchamos las voces de Rubén Darío Acero García, antiguo locutor de la Radiodifusora Nacional, y de Fernando Gutiérrez Riaño, recordado locutor español que a lo largo de su carrera participó en varias emisoras, siendo la HJN una de ellas. La estación HJN inició sus labores en el año de 1930. Operaba entonces bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional, el cual nombró como director a don Daniel Samper Ortega, más conocido por su valiosa labor al frente de la Biblioteca Nacional. Luego de algún tiempo pasó a ser dependencia del Ministerio de Correos y Telégrafos, entidad que designó a Luis Ramírez Arana como director de la HJN. Funcionó por aquella época con un transmisor ubicado en Puente Aranda, en Bogotá, y su pequeño estudio estaba en el Capitolio Nacional. Transmitía en la frecuencia de 520 kilociclos. Los escasos oyentes de la primera emisora estatal, o sea, la HJN, escuchaban la más variada programación en emisiones diarias. Se radiaba todo tipo de música y personajes de la época colaboraron en la realización de programas culturales de tipo histórico, literario, científico. Sus programas estrellas se hacían en vivo, con participación de la orquesta de Jerónimo Velasco, el trío Morales Pino y la Banda Nacional. Con cierta frecuencia, sus locutores y programadores, Fernando Gutiérrez Riaño, Jorge Arturo Mora, Manuel José Naranjo, preparaban emisiones especiales para los oyentes en el exterior. Esto con el propósito de dar a conocer a Colombia en otras latitudes. Las transmisiones de onda corta empezaban a las 2 de la mañana. Y aunque el transmisor era de mínima potencia,
logró llegar con sus mensajes al mundo. Ya hemos mencionado el nombre de Fernando Gutiérrez Riaño. Pues bien, tuvimos la fortuna de escuchar de sus propios labios parte del relato que nos ocupa, el cual incluimos en forma completa a continuación. Es pertinente contar a ustedes que esta grabación la obtuvimos pocos días antes del fallecimiento del brillante hombre de radio. Esta entrevista inédita fue la última concedida por él, y a la vez que sirve a nuestros propósitos, se convierte en un registro póstumo que radiamos en homenaje a su nombre. La emisora HJN era entonces la Radio Nacional. Dependía del Ministerio de Educación Nacional a través de la Biblioteca Nacional. Era una emisora de 1 kilovatio, una emisora que tenía sus estudios en el Capitolio Nacional. Las instalaciones estaban en Puente Aranda y la comunicación entre estudios y transmisores se hacía por línea física, línea telefónica. Eso dará que pensar cómo sería la transmisión. Generalmente había que estar con las patrullas de la compañía de teléfonos recorriendo todo el trayecto de la línea para que funcionara bien. Desde la primera transmisión de radio en 1906, pasando por el lugar que ésta tiene en las guerras, hasta los cambios que produce la inteligencia artificial, hay momentos históricos que son una marca en la historia de la radio. En la siguiente nota queremos destacar algunos hitos de esta historia del medio de comunicación que transformó la vida de los seres humanos. Para ello contamos con las voces de Julieta Borda y Gloria María Naranjo. La radio y el hundimiento del Titanic, 1912. La radio desempeñó un papel significativo en el trágico hundimiento del Titanic al permitir la emisión de señales de socorro. En ese momento, la radio era una tecnología relativamente nueva, pero ya se utilizaba en barcos para la comunicación a larga distancia. El barco se encontraba equipado con una estación de radio de alta potencia, desde donde envió llamadas de auxilio a través de la radio cuando chocó con el iceberg. Aunque las señales fueron esenciales para solicitar ayuda, se encontraron con desafíos, como la inicial falta de respuesta de algunas estaciones cercanas. El comienzo de la Radio Nacional en Colombia, 1932. Radio Nacional de Colombia fue creado con el fin de desempeñar un papel importante en la difusión de la diversidad cultural y artística del país, contribuyendo al enriquecimiento cultural y educativo de la audiencia colombiana. El inicio de las transmisiones de la emisora original, HJN, marcó el comienzo de la presencia de la Radio Nacional en Colombia. La participación de la radio durante los ataques a Hiroshima y Nagasaki, 1945. La radio desempeñó un papel significativo en la cobertura y difusión de información sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los medios de comunicación clave utilizados para transmitir información sobre estos acontecimientos a nivel nacional e internacional. Las emisoras de radio informaron sobre los bombardeos, proporcionando detalles sobre la magnitud de la destrucción y el impacto en las poblaciones civiles. Además, se utilizaron para transmitir declaraciones oficiales, discursos y reacciones de líderes mundiales. La radio durante la toma del Palacio de Justicia, 1985. Durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, la radio se convirtió en el medio de comunicación crucial para informar a la población mediante entrevistas a testigos quienes experimentaban los sucesos. La voz más destacada en este contexto fue la del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien en medio de los enfrentamientos suplicaba al gobierno del presidente Belisario Betancourt que declarara un cese al fuego. A pesar de estos llamados, la ministra de Comunicaciones de ese momento, Noemí Sanín, emitió la orden de suspender las entrevistas y sus respectivas publicaciones. En lugar de la cobertura de los eventos, las emisoras transmitieron un partido de fútbol, desviando la atención de la audiencia de la situación de conflicto. Radio GPT, la primera emisora de radio dirigida por una IA. 2023. La inteligencia artificial ha sido
una herramienta que ha evolucionado y cada vez nos sorprende más, demostrando habilidades avanzadas en la integración de tecnologías de IA en diversos campos. Por ello nace Radio GPT, una plataforma de streaming de radio que funciona a través de algoritmos donde la música y la locución están gestionadas por una inteligencia artificial con voces sintéticas y una programación de música tomada de todas las plataformas digitales. Radio GPT no solo es un programa musical, sino que también interactúa con los oyentes a través de redes sociales y es capaz de detectar canales informativos con el fin de dar noticias durante sus intervenciones. Y como no podía ser de otro modo, una sección musical que rinde homenaje a la radio. Empezamos con Radio Clandestina de La Raíz. La banda valenciana reivindica el poder de la radio como instrumento vertebrador de la sociedad y más aún en tiempos de guerra. Dicen algunos de sus versos, cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bombas que hicieran callar sus dentelladas, su melodía. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, no hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina. Morat hace su particular homenaje a la radio con Al Aire, una canción en la que hablan de la importancia de este medio para comunicarnos, transmitir sentimientos y compartir emociones. Para hablarle no tengo otra opción, porque ella muy probablemente está escuchando y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación. Yo, enamorado de ella, no lo ha notado. 15 minutos de fama por uno a su lado. Quiero que ella sepa que me enamoré, que esté escuchándome y le lleguen por la radio mis besos al aire. Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación, ella escuche por la radio mis besos al aire. El tipo de la radio de Tabaré Cardoso es una oda a la conexión emocional que los aficionados al fútbol sienten a través de la radio. La letra describe cómo encender la radio se convierte en un ritual pagano lleno de misterio y pasión futbolera. El oyente, aunque físicamente ausente del estadio, se siente presente en cada jugada, en cada gol, gracias a la narración del locutor. Esta conexión es tan fuerte que el oyente siente que su corazón late al ritmo del partido, viviendo cada momento con intensidad. Prendí la radio como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor.
mostró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Héctor Castaño, el parrandero paisa, nos entrega esta canción con motivo de los 70 años de Radio Sutatensa. En 1947 llega a Sutatensa el recién ordenado padre José Joaquín Salcedo Guarín, quien muy pronto sería el fundador de las escuelas radiofónicas Radio Sutatensa y su institución de renombre internacional, Acción Cultural Popular, ACPO, y que hará que el nombre del municipio sea reconocido en todo el mundo como pionera en la formación integral del campesinado, utilizando los medios de comunicación de entonces, la radio, el periódico, los libros, las cartillas, los discoestudios y finalmente la televisión. Porque las buenas obras nunca mueren, se transforman. Monseñor José Salcedo, gracias por este legado. Hoy compartimos esta dicha tan inmensa, la gran historia de un legado cultural. 70 años de la radio Sutatensa, todos unidos vamos pues a celebrar. Hoy recordamos a aquel hombre peregrino, José Salcedo, humanista y soñador. Siempre pensaba en educar al campesino y acompañarlo diariamente en su labor. Allá en el cielo ya se encuentra el Padrecito, buscando ayuda para poder continuar. La está buscando por allá en el infinito, porque aquí entre tanto rico nunca la pudo encontrar. En Boyacá, doctor Kenny Lavajude y el Armón Garita en Bogotá. Siempre en defensa del campesino. Una canción que estuvo en el origen de nuestro programa hace 5 años, cuando la pandemia del COVID-19 cambió algunas normas de vida. Prende el radio, de Carolina Ramos. Cuando se abran las puertas y volvamos a empezar, emprenderé mi camino para invitarte a cantar cuando pueda con mis manos las tuyas estrechar, y mientras tanto leo por dentro mis errores y mis miedos. Les doy la vuelta y también encuentro las grandezas que ahora tengo. Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar, que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar. Por lo pronto prende
así también sin tocarnos nos podemos abrazar. Cuando se abran las puertas y volvamos a empezar, emprenderé mi camino para invitarte a cantar cuando pueda con mis manos. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.